En la Biblia hay reglas que no están escritas, pero todo cristiano, no por obligación, sino por crecimiento, antes de leer la Biblia, 3 preguntas. ¿Quién habla? Esto lo enseña la hermenéutica. ¿A quién le habla? ¿Y en qué tiempo? Ya sé quién está hablando, me ubico en el espacio, en la ciudad, en el lugar, en el país y en el tiempo. La Biblia también nos enseña que cuando vamos a leer un pasaje, tenemos que ver el cómo, el cuándo, el por qué y el dónde. Si yo quiero aprender, tengo que comprar material de auxilio, de ayuda. Y le tengo que dedicar el tiempo que se merezca el estudio o el conocimiento que yo voy a tener de ese pasaje. Mar de Tiberias. ¿Por qué? Porque había un lugar que así se llamó, Tiberias, dentro del pueblo de Israel. ¿Quién construyó este lugar? Y así en la Biblia van surgiendo preguntas. ¿A quién le voy a preguntar? Si yo me aplico, voy a comprar material de auxilio y lo voy a consultar y lo voy a aprender. Autodidáctico, sí, si quiero, si no, ahí me quedo. Lo construyó Herodes Antipas o Antipas, que es el mismo Herodes el tetrarca. ¿Quién fue él? Se hizo famoso porque él no decapitó a Juan el Bautista, como muchos dicen, no. Él dio la orden de que lo decapitaran. Ya sabe que decapitar es cortar la cabeza, degollar es cortar el cuello. Esa es la diferencia. ¿Por qué? La Biblia les llama aduladores o lisonjeros, que en lenguaje común es barberos. Él quiso quedar bien con el César Tiberio. Ya sabe que la Biblia también nos enseña de arqueología, nos enseña de historia, nos enseña de geografía. Pero a muchos cristianos no les interesa la historia, pero no quieren leer nada acerca de los Césares, acerca de los faraones. Pues de nada, hermano. El primer César sí se llamó así, Julio César. Los demás no, César quedó como título. Tiberio César era una persona muy reservada, de mal carácter, y ese fue el segundo emperador, Tiberio César. En Mateo 22:17, cuando tentaron al Señor, y el Señor les dice, a ver, préstenme un denario, la moneda más común, como el peso. Dijo, ¿de quién es esta imagen? Pues de César. Es cuando el Señor dice, denle a Dios lo que es de Dios y denle a César lo que es de César. Ese denario traía la imagen de Tiberio César. De Tiberio se desprende Tiberias. En la Biblia todo tiene lógica, hermano. Todo tiene un orden. Pero cuando la gente no lee ni se prepara, entran por un lado y salen por el otro y no han aprendido a predicar el mensaje homilético, hermano. Porque no les han enseñado, porque no quieren, por lo que sea. Entonces, en honor a él, Herodes el tetrarca le pone Tiberias. Y por ese lugar, el mismo mar de Galilea tomaba el nombre mar de Tiberias o mar de Tiberíades, que es el mismo mar de Galilea. Entonces quedan resueltas varias preguntas. Ahí estaban, en ese lugar. Y el Señor ya ha resucitado. Y estaban 7 apóstoles, 7 discípulos. Ya sabe que una máxima
vamos a decir, ya sabe que una palabra es muy diferente a una frase. Por eso siempre va a ser un error que en el cristianismo que adoptó lo de la Iglesia Católica Romana, ellos no instituyeron. La Biblia no dice que el Señor Jesucristo o los apóstoles enseñaron la Semana Santa. No viene en la Biblia. Pero ¿cuál es una grande tradición? Que las iglesias cristianas los viernes dicen, hoy es el culto de las 7 palabras. ¿Y por qué las 7 palabras? Porque fueron las 7 palabras que el Señor mencionó en la cruz del Calvario. No es cierto, hermano. No fueron 7 palabras, fueron 47 palabras, pero fueron 7 frases. Dicen los pastores, hermano, pero es que ya es una tradición y así lo vamos a dejar. ¿Cómo? Pues sí. El Señor les dijo a los fariseos que por vuestras tradiciones vosotros habéis hecho infructuosa, sin fruto, la palabra, su palabra. Son errores gramaticales que hay gente que sí los quiere corregir, pero otros no lo van a corregir, hermano. Entonces, en este caso, cuando están los 7 apóstoles ahí, pues está Pedro, Simón, hijo de Jonás. Pedro ya sabe que en griego es Petrus, piedra pequeña. En arameo es Cefas. Y Petra, piedra grande, pues es el Señor Jesucristo, es la roca. Está Tomás, llamado el Dídimo. Dídimo quiere decir gemelo. Tomás tenía un gemelo, por eso así le decían, el Dídimo. Está Natanael, que era de Caná, de Galilea, donde el Señor, pues ya ve, que convirtió el agua en vino. Pero también tiene otro nombre que se le llama Bartolomé. Estaban Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, y estaban otros 2 apóstoles que no se da sus nombres. Son 7 en total. Mucha gente habla, hermano, y siempre va a hablar y va a decir. Pero si una persona no anda por fe, cuando la persona anda por fe es que depende totalmente del Señor. Muchos se emocionan, hermano. Creen que es cualquier cosa andar predicando o ser llamado tiempo completo al pastorado. Vivir por fe es fácil. No, hermano. Uno se acostumbra al pago por semana, por quincena, las prestaciones de vacaciones, de utilidades, de ahorro, de aguinaldo. El que anda por fe no hay nada de eso, hermano. Muchas iglesias sí respaldan, o no muchas, pocas iglesias respaldan el ministerio, otras no. La mayoría de los pastores nunca le van a dar, hermano, para su pasaje. Usted tiene que pagar su pasaje. Para regresarse igual, no le dan para el pasaje. Cuando ellos salían a las campañas que iban con el Señor Jesucristo, pues el Señor proveía. Pero desde que arrestaron al Señor, pues se acabó. O sea, ya el Señor ya no salió a predicar. ¿Se acuerda cuando entró la pandemia? Muchas iglesias ya no las abrieron. Mucha gente murió. Muchas iglesias las cerraron. Me comentaban los pastores, hermano, ¿y cómo le hago? Pues si ya no se mantuvo el programa en línea, pues vaya con ellos. O quiere dar de baja el medidor de la luz, el servicio de la luz, del agua, del gas. Usted sabe cuánto cobran por la reconexión. Si no van, pues dígale que les ayude. Y así. Entonces, lógicamente, económicamente, pues nos afectó a todos.
porque las iglesias ahí estaban, pero la gente no iba. Cuando arrestan al Señor, se acabó. Ya lo crucifican, todo esto, ya no salían con él a predicar. Ahora el Señor anduvo 40 días con cuerpo resucitado. Pedro, Andrés, Juan y Jacobo eran pescadores. Pues ellos volverían a su trabajo. Mateo volvería a ser publicano. Simón el Celote volvería a ser revolucionario. Algunos se nos enseñó un oficio. Y gracias a Dios, hermano, nosotros desde niños, hermano, sabemos lo que es trabajar con nuestras manos, hermano. Nunca le huimos al trabajo, pero cuando Dios llama tenemos que obedecer su llamado. Ahora, muchos han dicho y siguen diciendo que el único casado de los apóstoles era Pedro. Pues Pablo no dice eso, hermano. Pablo dice, como ustedes creen que yo no deseo tener una esposa, así como varios de los apóstoles del Señor tienen a su esposa. ¿Cuántos eran? No sé, hermano. Pero no nada más Pedro estaba casado. El Señor desde un principio dijo que el hombre iba a ser el proveedor. Pablo, cuando escribe en sus cartas a Timoteo, le dice, porque el hombre es el que provee para los suyos, para su esposa, para sus hijos. Pero ya no está el Señor Jesucristo. Y fue literal, el Señor los llamó, hermano. Les hizo un llamamiento personal y le están sirviendo y le han servido. Pero ahora, ¿a qué se van a dedicar? Nunca se había puesto a pensar en eso, hermano. Más, hermano, cuando el Señor lo sabía. Porque eran 13 personas, 12 apóstoles y el Señor. Y se tenía que juntar para proveer, hermano, para comer, para almorzar y para llevarle a la esposa y a los hijos, hermano, porque el que trabaja en el altar viva del altar y el obrero es digno de su salario. Entonces, ¿a qué se dedicaban ellos, hermano? Están ahí los 7 en el mar de Tiberias. Y ellos tienen una barca. Acuérdense que Pedro tenía 2 barcas. Y les dice Pedro, yo me voy a ir a pescar. Y los 6 le dicen, no, pues nosotros nos vamos contigo. ¿Para qué? Pues Juan y Jacobo ya sabían. Y pues en lo que pudieran ayudar. Echó la red Pedro y se fueron a pescar. Póngale a las 10, 11 de la noche. Y haga de cuenta que en Lucas 5, 1 al 11 de la pesca milagrosa, ahí andan, hermano, en el mar de Galilea, mar de Tiberias, lago de Genesaret. No pescaron nada, hermano. Igual. Y ya estaba amaneciendo. Y no, pues no. Pues sí, se entristecieron. Ahora la gente se enoja porque cuando se van a pescar, y son cristianos, estos pescadores, bien enojados, no hombre, ni la gasolina que le invierto y a la lancha y todo eso, y pues no hay nada. Acuérdense que pues no era tiempo de veda y pues no pescaron nada. Y ahí venían tristes porque pues de los que pescaban, de ahí se iban a repartir los 7, hermano, para todos, pero no hay. Y el Señor decide por tercera vez aparecérsele a los discípulos. Ya le mencioné las otras 2, cuando eran 10 y cuando eran 11. Esta es la tercera. Y los ve que andan ahí todos tristes y ya amanecer. Y el Señor ahí los está observando. Y el Señor se les acerca
y les dice, no tienen nada para comer, que me den ahí cualquier cosa, que me den algo. Ya sabemos que el Señor así es. Siempre nos prueba nuestro corazón, todo el tiempo, es así. Pues ahorita no, pues ya anduvimos toda la noche y no hay peces, no hay pesca. Y el Señor les dice, ¿saben qué? La barca, échenla a mano derecha. En Lucas 5 no. Dijo Pedro, boga mar adentro, echa tu barca. Y aquí no, aquí le dice, échala a la mano derecha. Echa la red a la mano derecha. Pedro, Juan y Jacobo y los otros 4 tienen toda la intención. Han andado toda la noche. Pero el Señor siempre lo va a decir. Juan 15:5. Sin mí, nada podéis hacer. Cuando llegamos a una estatura espiritual, hermano, y la realidad siempre nos va a ubicar. Esta carne, hermano, ninguno estamos exceptos. ¿Cómo le gusta subirse, hermano? Y nadie nos escapamos, hermano. Pero el Señor dice, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras. Puedes tener mucho conocimiento. Parece que Pedro, Andrés y Felipe nacieron en Betsaida. Betsaida quiere decir campo de pesca. Desde niños sabían y luego, si no hay, no hay. Y hazle como quieras, pero no hay. Aprender a depender del Señor. Aprender a confiar en el Señor, hermano. Cuesta muchos años, hermano. Muchos años, muchas experiencias, todas desagradables. Oh, si Dios me bendice, pues no fue así. Y Dios empieza a trabajar con nosotros, y ya entendiste, pues todavía no. Bueno, y nos va enseñando. Pues si el Señor dice que es a la derecha, pues. Y ellos no lo conocían al Señor, hermano. ¿Cómo? Pues ya ve cuánto tiempo anduvieron con el Señor. Pues no lo conocían. Cuando el Señor se apareció a estos 2 varones en el camino de Emaús y que el Señor ya les dice, ellos dijeron, ellos 2, por eso nuestro corazón ardía. Pues porque era el Señor. Y ellos servían al Señor, temerosos de Dios. ¿Y por qué en el corazón de los apóstoles no ardía su corazón? ¿Por qué no lo conocieron, hermano? Hay gente que sirve al Señor con todo su corazón. Y esa es la batalla de nosotros y va a ser hasta que Cristo venga. El trabajo del enemigo, de los demonios, de sus huestes, es enfriar espiritualmente al cristiano. Y cuando a la persona se le dice de una manera simbólica, pues ¿cuántas veces se te prendieron los focos rojos? Foco rojo, ya sabe que es símbolo de alerta. Pues ni me fijé cuando se prendieron ni cuando se apagaron. ¿Me puedes decir cómo son o qué? Cuando un cristiano ya no tiene deseos de leer la Biblia, hoy, hermano, se lo digo, hoy en muchas iglesias esto molesta a los cristianos, hermano. Muchos cristianos se molestan porque para ellos es una molestia la comodidad, hermano. Mientras tú no lesiones mi comodidad, todo está bien.
nosotros aprendimos a repartir literatura. Aprendimos a evangelizar y nos mordían los perros. Y me acuerdo de los 5 sectores del Infonavit, hermano. Nosotros andábamos repartiendo literatura y nos decían malas palabras y nos aventaban en la cara los folletos y nos escupían la cara y tantas cosas. Pero así es, hermano. Entonces, ellos, hermano, tenían que aprender esto. Pero tienen que hacerle la lucha para el sustento, hermano. ¿Y por qué no ardía su corazón, hermano? ¿Andaban en pecado? No. Pero habían pasado muchas cosas, habían presenciado su crucifixión. Los romanos los buscaban, los querían matar y el Señor les dijo, no va a pasar nada. Sus vidas van a ser guardadas. Son 7. Los otros 4, ¿dónde estaban? ¿Quién sabe dónde andaban, hermano? Pero cada quien iba a hacer su lucha para sustentar a su familia. Y Juan habla de él. Aquel apóstol, el cual el Señor amaba mucho, le dice a Pedro, ¿sabes qué? Es el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque dice el apóstol Pablo, esta es la señal más precisa de todas, hermano, de todas. El Espíritu Santo, el Señor Espíritu Santo, dará testimonio a nuestro espíritu si esa persona es de Dios. Porque cuando Dios usa a una persona, el Señor Espíritu Santo viene a nuestro espíritu y nos da testimonio que eso es de Dios. Así es. ¿Y por qué nada más Juan conoció al Señor, hermano? ¿Y por qué Pedro no? ¿Y por qué los otros no? Porque siempre va a haber personas que sus oídos, sus sentidos espirituales, hermano, están bien conectados con el Señor. Pero el Señor está en una frecuencia y muchos cristianos están en otra frecuencia. No les interesa, hermano, estar en la frecuencia del Señor. Y Juan dice, ¿sabes qué, Pedro? Él es el Señor. Y como muchos dicen, Pedro andaba desnudo. No andaba desnudo, hermano. Lo que pasa es que Pedro andaba pues con la parte de vestir de la cintura hacia abajo. Dijo, y ya se puso la vestimenta para cubrirse lo de la cintura para arriba. Y Pedro no se va con ellos. Pedro se va ahí al agua del mar de Galilea, del mar de Tiberias. Dijo, ahorita yo los alcanzo. La red la habían echado a la mano derecha. Y se da la cantidad. En Lucas 5 no. 153 peces grandes. A lo mejor usted conoce, yo no creo que conozco mucho, el curel, el atún. Pero peces grandes, eran peces grandes, hermano. Y la red no se rompió. Y ahí la llevaban, hermano, en la barca. Dice Juan que ya para llegar a tierra no estaba muy lejos, que eran 200 codos. Ya sabe que del hombro al codo, ese es el brazo, hermano. Tiene un hueso, el húmero. El antebrazo es del codo a la mano, tiene 2 huesos, el cúbito y el radio. Un codo era del codo a la mano, pero siempre se tomaba 45 centímetros. Por 200 nos da 900 metros. Faltaban 100 para 1 kilómetro.
Pues eso es lo que arrastraron ahí la barca. Y ya llega Pedro y ya están ahí los 7. Y le dice el Señor, no tiene nada que me den para comer. Pues no, pues bueno, está bien. Y ellos vieron que estaban unas brasas, que es lo mismo que ascuas. Ahí cuenta un asador, y había un pescado allá arriba, y había pan. Y les dice el Señor, yo les voy a dar de comer. Pero tráiganse de la bendición. Tráiganse de ahí, de la red. Tráiganse. Si eran 153, son 7 y el Señor 8. 153 entre 8 nos da 19. O sea, ver los pescados que les iba a tocar a cada quien. Pero el Señor ya había comido, sí, tiene cuerpo resucitado. Pero ya había comido. Y les dejó para ellos. ¿Quién sabe? Yo digo que sí, pero qué gran cocinero era el Señor. Y les empezó a servir, hermano, el pescado ahí en las brasas. El pan, se comía más el pan de cebada, que era más caro que el pan de trigo, a cada uno de los 7. Ellos no tuvieron para darle al Señor, no tenían, y ya lo traen, pero el Señor sí, siempre está presto para darles. Y aquí está, y aquí está, y aquí está. Dijo David en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, de lo recibido de tu mano, de eso es lo que nosotros te damos. ¿Por qué? Porque nos das salud, porque nos das vida, porque nos das trabajo, porque nos das fuerza para poderlo hacer. Y le sirvió, hermano. Dice que ya sabían, ahora sí todos, que Él era el Señor, pero nadie se atrevía a decirle, tú eres el Señor. A Pedro ya se le había aparecido en Jerusalén. Las otras 2 veces, cuando no estuvo Tomás, cuando estuvo Tomás. Pero Pedro, ¿qué pasaría con él? Por su mente. No, ya todo nos ha pasado y nos va a seguir pasando. Porque el enemigo sí trabaja. Pedro diría, bueno, pues se acabó, fue una buena experiencia trabajar con el Señor. Recuerde bien esto. En Mateo 4, el Señor les dice, dejen sus redes. Ya no van a pescar peces, los voy a hacer pescador de hombres. Ese es un llamamiento del Señor. En Lucas 5, el Señor le dice a Pedro, ya no vas a ser un hombre que va a pescar peces. Yo te estoy llamando para que seas pescador de almas. Se lo confirma. Así es como Dios trabaja, hermano. No es emoción, sino que cuando el Señor llama, Él lo va a confirmar, pero Él lo va a respaldar, hermano. Pero Pedro, han pasado tantas cosas. De ahí dice el Señor ahí en Lucas, Pedro, ¿quién crees que acaba de venir? Del 31 en adelante. No sé, Señor, acaba de venir Satanás. No me asustes, ¿sí? ¿Qué te dijo? ¿Me das permiso de zarandear a Pedro como el trigo? Dijo, no. ¿Y qué hiciste? Yo he rogado, orado, intercedido por ti para que tu fe no falle. Gracias, Señor. No, pero pues yo nunca te voy a negar. No, sí me vas a negar. La segunda vez, el Señor les dice a todos,
porque se tiene que cumplir lo que dijo el profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Heriré al pastor y todas las ovejas se van a ir cada una por su lado, van a huir. Si todos estos te negaren, yo no lo voy a hacer. Dijo, no, sí. Tú me vas a negar y luego va a cantar el gallo. Acuérdese bien, hermano, el gallo es un animal inmundo para el pueblo de Israel. Y están cerca del templo, pues menos los iban a tener ahí. El gallo era una trompeta, hermano. No voy a decir que era un gallo que cantaba, no. Era una trompeta. Es como las vigilias en Israel. De 9 de la noche a las 12, de 12 a 3, de 3 a 6. Así eran las vigilias. Pues era cuando se tocaba la trompeta, pero se le llamaba gallo. No haga pensar un gallo, un animal, no. Y Pedro, pues ahí estaba. Y que llega la criada del sumo sacerdote, dijo, tú andas con él, ¿verdad? No, yo no. Si hablas igual que él, pues eres Galileo. No, de veras que no, te lo juro. Esto se refiere, hermano, cuando en los tiempos del Señor, en un juzgado, ya ve que, como se dice ahora, juro decir la verdad y nada más que la verdad. Esto era un juramento. Porque muchos dicen, te lo juro por Diosito y te lo juro, pues la Biblia dice que no debemos de jurar, hermano. No, yo no era, me estás confundiendo. Oiga, y que llega un familiar de Malco, ¿se acuerda aquel soldado que le cortó Pedro la oreja? Dijo, pues si tú estabas en el monte, tú fuiste el que le cortaste la oreja a mi pariente. No, me confunde, yo no era. Y que suena la trompeta, hermano, que canta el gallo, y él empezó a llorar amargamente. Esa era la condición de Pedro. ¿Cómo se sentía Pedro? Cuando le hemos fallado al Señor, ¿cómo nos sentimos, hermano? Bien mal, hermano. Y el enemigo, que es desalmado, él siempre nos quiere tener el pie en el cuello, hermano. Y dice, de esta no te levantas. Tú no te vas a levantar. Siempre vas a ser así. Y viene, como dice Isaías 59, 19. Con la fuerza de un río, hermano. El enemigo no anda jugando. El enemigo nos odia porque ahora estamos en Cristo, hermano. Él quiere deshacernos, destrozarnos, matarnos, aniquilarnos, quitarnos del mapa. Pues el Señor no se lo ha permitido. Ese es el enemigo de nosotros, hermano. Y todos los días peleamos con eso. Ya ves, tú dijiste que no lo ibas a negar, lo negaste. Y eso lo traía en su corazón. Enfrentarse, hermano. Estar de frente con el Señor. Si en la primera ocasión, en la pesca milagrosa, Lucas 5, 1 al 11, Pedro le sacó la vuelta. Le dijo, apártate de mí, porque yo soy hombre pecador. Cuando le hemos fallado al Señor todos los días y de vez en siempre y a cada rato. Eso nos ubica que somos seres humanos, hermano. Que tenemos y siempre vamos a tener errores, defectos, fallas, pero nos ubica. Estar frente al Señor. No lo conoció, Pedro no conoció al Señor. Ya se le había aparecido en Jerusalén. Se le había aparecido otras 2 veces. Llega el Señor, no lo conoce. Cuando alguien, a lo mejor nosotros lo evangelizamos, no lo ganamos o no la ganamos para Cristo.
y le hablamos y lo invitamos. Y oramos junto con él, oramos junto con ella. Y nos dio gusto que la persona haya recibido y esté sirviendo al Señor. Pero ¿cuántas veces aún esa misma persona dice, pero ¿cómo puedes tú decirme eso a mí? Si yo conocí al Señor fue por ti. Dijo David en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Espérame. Pues no, que estabas paciente y ahora dices que estás desesperado. ¿Cómo? No, estaba desesperado. Y me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. O sea, había tocado fondo. Cuando se toca fondo, ¿qué hay en el fondo? ¿Es cierto? Hay piedra, hay roca. Pero cuando alguien toca el fondo y que ahí se manifiesta el Señor, dijo Salomón, reconócelo en todos tus caminos. Y aunque tú digas que estás bien, dice Salomón, Él va a enderezar tus veredas. Porque no es como tú dices, no es como tú digas, tienes que aprender, estás dispuesto. No, pues sí, Señor. Se fija que el carácter de Pedro sigue siendo moldeado, hermano. Y ese es el Señor de nosotros. El Señor le reclamó. No. Pues no dijiste que no me ibas a negar. ¿Te acuerdas que yo te dije? Es bien duro, hermano, el dedo acusador. Ya sabe que es broma, que lo que usted quiera, pero ¿qué te dije? Te lo dije. Ah, gracias. Así es. Nadie dice nada. Pero ya no es la misma persona atrabancada que ya no. En lo que usted quiera. Pero el Señor va y le sirve, hermano. De lo que Él les dio, del pescado que sacaron porque Él les dijo, lo puso ahí, se los asa, se los cocina, no sé cuántos panes habría, si no, pues los multiplicó y órale. No, yo ya está aquí. Servidor, hermano. Ya resucitó, tiene cuerpo glorificado, pero sigue siendo servidor, hermano. Y cuando nos acostumbramos, hermano, a que nada más nos sirvan, que no aprendemos a ser servidores. Estoy hablando de servir al Señor, hermano, también en lo material. El más grande les dice, hijitos. Por eso Juan utiliza esa palabra en su primera carta, hijitos. ¿Qué más necesitan? Ya que estoy. Pedro no hablaba. Pedro pensaba que el Señor lo iba a avergonzar, lo iba a humillar. ¿Cuándo, hermano? Nunca. Aquí estoy. Pedro, ¿ya le diste vuelta a la página? Ya le di vuelta a la página. ¿Y cuánta gente no ha aprendido a que tiene que darle vuelta a la página? A que nosotros servimos al Señor y que el Señor es muy diferente al hombre, hermano. El Señor nos hace aprender siempre, pero siempre nos tiene la mano extendida, hermano, todo el tiempo. Y ahí están, hermano, los 7. Y el Señor ha venido a alimentarlos, pero ha venido a fortalecerlos. Ha venido a decirles, aquí estoy yo con ustedes.
que nunca lo voy a dejar solo. Y yo en lo personal no quiero creer. Señor, es que, pues tú conoces la necesidad económica. ¿De qué manera el Señor les iba a proveer? ¿O cuánto tenían que no trabajaban? ¿O de dónde iba a venir la ayuda de parte del Señor para con ellos, para sus familias? Yo creo que el Señor ahí les proveyó, hermano. Por eso esos encuentros, hermano, ellos no lo buscaron a Él. Él fue y los buscó a ellos. Él sabía de su necesidad económica. Él sabía que toda la noche anduvieron y una vez más no hubo nada. Y cuando aprendemos en lo personal a trabajar con el Señor, Él está pendiente de todo, lo más minucioso, hermano. Él lo sabe. Y su palabra dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré en todos los aspectos. Llegó en el momento necesario. El Señor sabía que no había peces. El Señor sabía que anduvieron toda la noche y no hallaron ni un pez. La necesidad que usted está pasando, igualmente yo, Él la conoce. ¿Sabe que no ha sido por oración? Que usted ha clamado, que usted ha pedido, que usted ha intercedido. Que inclusive cuando nosotros llegamos a decir: ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí llegué. Ya no puedo. No tengo fuerzas. Yo creo que hasta aquí llegué. Ayúdame, Señor. ¿Cuántos de ellos dirían estas palabras? Y Él llegó de esa manera, hermano, en el momento exacto. Quizás usted le pidió ayuda a alguien y le dijo: mañana, háblame después, en otra ocasión. Pues no le brindó la ayuda. No quiso hacer una oración por usted. Ni modo, hermano. Pero usted empezó a clamar al Señor. Y el enemigo como acusador, porque el diablo quiere decir acusador de los hermanos. Ya ves, Dios no te escucha, estás muy lejos, Dios no te va a cambiar, Dios no te va a suplir, Dios no te va a entender. Es cuando llega, hermano. Ya con esto culmino. El precioso y Señor Espíritu Santo. Sí, tocó fondo, sí. Pero ahí está la roca y la roca es Cristo. Y le empieza a hacer sentir su presencia. Y le toca su vida. Y le toca su corazón. Y nosotros hemos aprendido. Nos faltarán muchas cosas, pero que no nos falte su presencia. Y cuando Él llegue, hermano, y nos levanta y nos dice: tienes que seguir, tienes un llamado. El Señor no iba a llamar a otro y le va a decir: Pedro, ya no sirve. No, yo te llamé a ti, ese lugar siempre va a ser para ti. Por eso cuando hay gente que se ha ido de la iglesia y vuelve a venir a la iglesia, cualquier silla, cualquier lugar, el Señor siempre va a decir: pero es que este lugar siempre ha estado reservado para ti. Y aprendemos el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Que venga lo que venga y pase lo que pase.
Él siempre se va a aparecer. Quizás nuestra vista espiritual se nuble y al momento no lo conozcamos. Él va a decir: aquí está preparado el alimento. Aquí está lo que tú necesitas. ¿Usted cree que el Señor no les dio un abrazo? ¿Usted cree que el Señor no lloró con ellos? Pues ese es el Dios de nosotros, hermano. El que conoce nuestra necesidad. El que sabe por lo que nosotros hemos pasado. Pero el que nunca, jamás, hermano, nos va a abandonar.